Continuamos en 30 Televisión con los debates con los candidatos a las próximas elecciones del 28 de abril, elecciones generales, y hoy le toca el turno a Navarra Suma. Sergio Sayas, candidato al Congreso, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hemos optado porque seáis vosotros mismos los candidatos, los que os presentéis a nuestros espectadores y, bueno, pues les contéis quiénes sois, cómo sois, ¿qué hacéis en esta vida? Un poquito aquello que os apetezca. Cuéntanos, ¿quién es Sergio Sayas? Bueno, yo más que cómo soy, que eso vamos a dejarlo a los demás, voy a contar qué he hecho y por qué me presento ahora para el Congreso de los Diputados, ¿no? Yo soy de Buñuel, soy también de la Ribera, vivo en Pamplona desde que hice los estudios, desde que acabé la carrera. Hice Filología Hispánica, después un máster en Dirección de Empresas en el IES en Madrid. Y a partir de aquí, primero estuve trabajando en una empresa privada, luego tuve la mía propia y después empecé en el Ayuntamiento de Berriozar y luego en el Parlamento de Navarra, donde he llevado la portavocía adjunta del grupo parlamentario y los temas en esta legislatura de sanidad y de interior. Y ahora, pues bueno, me presento al Congreso de los Diputados muy ilusionado, con ganas de afrontar este nuevo reto y con muchas ganas de defender Navarra en el conjunto de España. Un salto importante ya a nivel nacional de una agrupación de la que vienes, como es UPN, porque ahora vamos a hablar qué es Navarra Suma. En esta ocasión, bueno, pues además de UPN están también Partido Popular y Ciudadanos, ¿no?, dentro de esta unión. Pero explícanos tú, ¿qué es Navarra Suma? ¿Por qué surge Navarra Suma? Porque también en torno a esta unión, bueno, pues yo no sé, un poco por acierto, por desacierto, ¿no? Porque muchas veces cuando hay críticas u opiniones uno no sabe muy bien si son para bien o para mal. ¿Por qué decidís juntaros y exactamente qué es Navarra Suma? Pues fíjate, hemos decidido juntarnos, y yo creo que porque era un clamor en la calle. A mí me paraba muchísima gente en la calle y nos decía: Sergio, ¿por qué no os juntáis? Navarra y España están viviendo un momento excepcional. Estamos viendo lo que está pasando en Cataluña y nadie hace 10 años pensaba que Cataluña iba a llegar al punto en el que está hoy. Pero los nacionalismos, cuando están en los gobiernos, tienen una estrategia, actúan con un adoctrinamiento, tratan de imponer un pensamiento único y tratan de construir una sociedad conforme a esa manera de independencia que ellos quieren conseguir. Y eso es lo que queremos evitar en Navarra y queremos evitar en España, y por eso nace Navarra Suma. Navarra Suma nace de un momento excepcional con una solución excepcional, poniendo en común aquello que nos une, a pesar de que hay cosas en las que tenemos diferencia, pero en un momento de máximo riesgo para España, porque vemos como hay un gobierno de Sánchez en el que ha llegado de la mano de todos los independentistas que hay en el Congreso, y en Navarra, donde nos está gobernando un partido independentista, porque el partido de Isube Barcos es un partido independentista, del lado de todos los populistas que hay en el Parlamento de Navarra, y además con el apoyo y con la formación dentro del gobierno de EH Bildu, que es un partido que todavía le queda un gran camino por delante para considerarlo democrático. Navarra Suma con Partido Popular, con Ciudadanos, con UPN, con esa defensa, ¿no?, de la unidad de España, podríamos decir, y también esa defensa de la integridad de Navarra, transitoria cuarta, en fin, luego comentaremos un poquito todo esto, pero hay un asunto, ¿no?, que bueno, pues que chirría ahí un poquito, que está siendo, yo creo, la piedra con la que os están criticando principalmente por esa unión. Hablo en este caso con Ciudadanos. Decía el otro día Javier Esparza en una de las intervenciones que hay firmado un convenio entre Albert Rivera y el propio Esparza para que se defienda el autogobierno y para que se defienda de alguna manera ese ser, ¿no?, esa forma hasta ahora que ha tenido Navarra como comunidad histórica. Una explicación que no convence demasiado, Sergio. Bueno, es que no convence esta explicación a aquellos que nunca han defendido el fuero. Porque a mí me hace mucha gracia ver a algunos que ahora van de navarristas cuando no son otra cosa que independentistas, porque Isube Barcos es navarrista ahora, que le interesa. En la campaña dice Navarra no se toca, después de haber estado 4 años llenándonos todos los ayuntamientos de curriñas, cambiando las leyes de símbolos de esta comunidad, haciendo que el PNV desde Bilbao tomara todas las decisiones para Navarra, que en el Congreso de los Diputados el PNV fuera quien imponía las condiciones para esta comunidad, y ahora dice Navarra no se toca. Ahora dice Navarra no se toca porque estamos muy acostumbrados a que el nacionalismo se ponga una careta cada vez que hay unas elecciones, pero el partido de Isube Barcos y el partido de Bildu por lo menos no lo disimula, tiene la licencia de no disimularlo, son partidos independentistas, por tanto, foralistas no son ninguno de los dos. Yo creo que la política, y esto lo digo mucho,
tiene que servir para convencer, y muchas veces cuando la gente nos dice, solo pensáis en aquello que os diferencia y no sois capaces de poner en valor lo que os une y no sois capaces de sentaros en una mesa para tratar de convenceros con argumentos. Bueno, pues yo creo que es bueno cambiar de opinión a veces, y que Ciudadanos hoy esté defendiendo el convenio económico y el régimen foral es muy bueno para todos aquellos que somos foralistas, porque significa que un partido grande a nivel de España se ha sumado también a esta defensa, y lo ha hecho pues exigiendo la transparencia que ya tiene además el convenio económico, y por tanto nosotros tenemos la máxima satisfacción porque hay un acuerdo firmado y ese acuerdo se va a respetar, y además hemos sumado un nuevo partido a la defensa del convenio. ¿Quiénes están molestos? Los que creen que van a perder el gobierno con esta unión. Es normal, lo van a perder. Bueno, es una forma también para Ciudadanos, me refiero en este caso, de poner esa unidad de España que tanto estamos escuchando, principalmente a Albert Rivera, ¿no? en esta campaña electoral, poner como uno de los principales puntos para ellos. Ponen esa unidad de España, insisto, por encima, por ejemplo, de otros asuntos, como puede ser el pelear porque todas las comunidades seamos iguales a nivel económico y de alguna manera eliminar, ¿no?, esos derechos históricos que Pero es que yo creo que no es incompatible. Yo creo que el problema del fuero, o el problema que alguien puede ver en el fuero, es la deslealtad. ¿Vale? Entonces, el mayor riesgo que tiene el fuero es tener un gobierno independentista en Navarra. Ese es el mayor problema que puede tener el fuero, porque cuando se usa con deslealtad es una amenaza. Pero yo creo que hemos sido capaces de hacer entender al conjunto de la sociedad española que los derechos históricos de Navarra se han hecho siempre con lealtad a España, y que no es en absoluto incompatible defender el autogobierno de Navarra y a la vez ser leal con España. De hecho, nuestro autogobierno es la forma en la que Navarra tiene de ser española, pero es que hay algunos que ahora hablan del autogobierno, pero lo que en realidad les pasa es que quieren dejar de ser españoles. Esos son los que de verdad son una amenaza para el convenio, y esos son los que de verdad son una amenaza para el autogobierno. Bueno, Navarra Suma, que es el nombre de la agrupación con la que os presentáis, que podría ser también, hablábamos de Navarra no se toca como lema de Gero Abay, podemos hablar también de Navarra Suma casi como lema, ¿no?, de lo que es esta unión de los tres partidos, que en la última encuesta, por lo menos en la última encuesta que nosotros hemos visto de NC Report para La Razón, publicada hace además poquitos días, habla de dos. Navarra Suma tendría, al igual que en 2016, conseguiría esos 2 escaños. El PSOE subiría en esa tendencia que tiene un poco ascendente, ¿no?, en estos últimos meses, de 1 que obtuvo en 2016 a 2, y Unidas Podemos, en este caso, perdería a favor del PSOE uno de los 2 escaños que consiguió en 2016. No sé si esta encuesta es un poco la que barajáis vosotros. ¿Tenéis algún otro dato? No, yo no tengo datos, no me parece una encuesta irreal, pero sí que hay también otras encuestas que a mí me preocupan mucho. Y esto es un tema que me gustaría contar bien, a ver si soy capaz. Lo que estamos votando en estas elecciones, en el caso de Navarra, no es directamente al presidente del Gobierno de España. Mucha gente piensa que con su voto está votando directamente a quien quiere que sea el presidente de España. Y no es eso lo que estamos eligiendo. Lo que se eligen en estas elecciones son los 5 diputados que tiene Navarra dentro del Congreso de los Diputados y los 4 senadores. Y luego son los diputados quienes eligen al presidente del Gobierno. Pero en estas elecciones lo que elegimos son los 5 representantes de la comunidad en el Congreso y los 4 en el Senado. ¿Qué pasa con eso? Para sacar un escaño por Navarra, alrededor, más o menos si comparamos las últimas elecciones que ha habido, se necesitan alrededor de 50.000 votos. Es decir, es matemáticamente imposible que Vox saque un escaño por la comunidad, es matemáticamente imposible. Ciudadanos, la legislatura pasada, en una ola de ilusión, consiguió 25.000. ¿Pero qué pasa? Si hay gente que vota a Vox en estas elecciones, puede hacer que el 5.º diputado se lo acabe llevando EH Bildu. Y esas otras encuestas que también están. ¿Por qué? Porque abarata el precio del escaño, ¿no? Exacto. Entonces, si nosotros nos hemos unido, es precisamente para evitar que los nacionalistas y que los independentistas tengan un escaño por esta comunidad y representen de alguna manera a Navarra. Entonces, para evitar eso, hemos hecho el esfuerzo de sumar. Y para evitar eso, pedimos a la gente
que se sume a esto, porque cuanto más fuerza pongamos en torno a Navarra Suma, más dificultamos que el escaño último sea para Bildu. Y fíjese, alguien que en estas elecciones quiere votar a Vox puede conseguir el efecto contrario, que es debilitar la marca de Navarra Suma y hacer que los independentistas tengan un escaño. Eso es un poco por el sistema DON, ¿no? que tenemos, por la ley DON que tenemos en nuestro país, que es compleja. No sé si tendríamos que simplificar un poco. Es que es compleja hasta de explicar. Claro, por eso, y que muchas veces no alcanzamos a entender, ¿no? Cuando se dice, bueno, ¿y esto a quién beneficia o a quién perjudica? Bueno, yo es que ya tengo bastante con votar como para encima, ¿no? Pero sí que es cierto que no es suficiente con votar, ¿no? Si uno quiere que su voto tenga el valor X, también tiene que tener en cuenta un montón de condicionantes, ¿no? de esta ley, de este sistema que tenemos en el tema de elecciones. Hablábamos de ese Navarra Suma, hablábamos de, por ejemplo, unos votos, ¿no? que podrían ir a Vox, en este caso. ¿Por qué no se ha intentado de alguna manera aunar también esa tendencia nueva de Vox? ¿Cuál ha sido para empezar, nosotros con Vox tenemos un modelo completamente distinto, que es, ellos abogan por la supresión, ya para empezar, de todas las autonomías, nosotros no estamos en eso. Y fíjese, yo también creo que hay una cosa, y es que, y no es una crítica, cada uno puede defender, por supuesto, lo que considere oportuno, pero creo que Vox está ofreciendo respuestas fáciles a problemas sencillos, o sea, a problemas difíciles, perdón. Lo vimos la otra vez en el lado opuesto con Podemos. O sea, Podemos, ¿qué era en su momento? ¿Por qué tuvo la fuerza que tuvo? Porque trataba de dar, en una situación de crisis económica donde la gente lo estaba pasando muy mal, respuestas que se suponía que el gobierno podía hacer todo, que el gobierno iba a solucionar todos los problemas de la gente. ¿Cuál ha sido la realidad? Que cuando Podemos ha tenido responsabilidades de gobierno en comunidades autónomas o cuando ha podido apoyar un gobierno como Sánchez, se ha encontrado con la realidad institucional y ha defraudado a sus votantes. Porque una cosa es el discurso y otra es la realidad. Entonces, al final no dejan de ser opciones populistas que lo que tratan es de dar respuestas sencillas a problemas que son muy complejos. Y hay que cuidar mucho cuando alguien elige para votar una opción populista. O sea, con Vox hay muchísima más distancia en lo que pueden ser las ideas que lo que ha habido con Ciudadanos y con Partido Popular, con los que sí que se ha conseguido, como hablábamos al principio, ese, bueno, pues sentarse en una mesa y llegar a acuerdos. Sí, porque tanto el Partido Popular como Ciudadanos comparten con UPN el marco constitucional de España, el modelo de país que tenemos, más allá de que luego podamos tener discrepancias puntuales en temas, más allá de que la Constitución tenga cosas, por supuesto, mejorables, etcétera. Pero es que Vox hace ya un planteamiento donde la Constitución española no le vale. Hace un planteamiento que es contrario a la Constitución, perfectamente legítimo, pero totalmente contrario a la Constitución. Bueno, hablamos de H. Bildu, por ejemplo, los partidos nacionalistas, por cierto, se quedarían sin escaños una vez más, atendiendo a esta Yo es que encuesta, creo que el quinto no está tan claro, ¿eh? El quinto no está tan claro. Yo no lo veo tan claro. Yo creo que hay que tener cuidado porque el quinto, fíjese, la otra vez Podemos, en uno de sus máximas olas de popularidad, tuvo 96.000 escaños en Navarra. A Bildu, si no me equivoco, 96.000 votos, perdón, me he confundido, 96.000 votos. A Bildu le faltaron 6.000 o 7.000 para tener escaño. De esos que votaron la otra vez a Podemos, hay gente, que yo por los discursos que oigo en el Parlamento, se parecen muchas veces a lo que dice Bildu, que pueden acabar ahí. Entonces, cuanto más fuerte hagamos la marca Navarra Suma, más difícil le va a ser a EH Bildu tener un escaño. Pero si el voto se reparte, cuidado que EH Bildu puede tener un escaño por Navarra. ¿Por qué crees que tenemos un 40% de indecisos? Para mí es una cifra, a estas alturas, no sé tu opinión, yo creo que a estas alturas es una cifra altísima de personas que todavía no tienen decidido su voto. ¿Por qué crees que es esto? Bueno, yo creo que hay una parte de gente que sí que tiene decidido el voto, pero que no lo dice, porque tampoco a la gente le gusta tanto decir su voto cuando le llama a una persona que no le conoce de nada y le llama por teléfono y le pregunta a usted qué va a votar, o le hace preguntas de ese estilo. Eso por un lado, y luego es verdad que hay todavía indecisos, y los indecisos yo creo que tienen que ver también con una desazón general
ante la política. Yo creo que muchas veces los políticos pues hemos fallado a la sociedad de alguna manera y que vivimos en una campaña permanente, que la gente está cansada de que la política muchas veces sea un espectáculo, que echa de menos debates más serenos y sensatos sobre los temas que de verdad le afectan, y ese descontento de la sociedad se plasma también en la indecisión. También es verdad que lo que muchas veces se transmite es precisamente el espectáculo y no se pone el foco en las cosas en las que estamos de acuerdo. Yo, por ejemplo, si cojo el Parlamento de Navarra, que es el que conozco, hay muchísimos debates en los que las cosas salen por unanimidad, pero esos no son noticia. Son noticia precisamente cuando hay una discrepancia o cuando sucede una anécdota. ¿Las cosas importantes salen por unanimidad? Pues hay algunas que sí. Por ejemplo, el convenio económico de Navarra estaba aprobado por unanimidad y creo que es una cosa clave para esta comunidad. O está apoyado, no aprobado, porque es una relación bilateral, pero está respaldado por la posición de todos los grupos parlamentarios. O sea, que igual hay un poquito de tironcillo de orejas a los medios de comunicación también, ¿no? No, de poner no es en una valor, cuestión de los medios de comunicación, yo creo que es eh, una reflexión de todos, ¿no? O sea, los políticos al final nos comportamos de una manera porque eso es lo que se publica, porque eso es lo que la sociedad consume. Al final esto es un círculo, ¿no? Yo creo que es una... pero nuestra también, por supuesto, no es una cuestión solo de los medios de comunicación. Bueno, pues unas encuestas que veremos a ver lo que terminan diciendo. Me decías, ese quinto escaño no lo veo claro. ¿Cuál moveríamos de aquí? Pues el de PSOE, no sé si puede ser para el PSOE, si puede ser para Podemos o si puede ser para el nacionalismo. Yo no veo nada claro el segundo diputado para el PSOE. O sea, ahí podríamos tener un poquito ese cambio, ¿no? Pero, sí. Bueno, nos quedaríamos, si va Unidas Podemos como en 2016, ¿no? El reparto de escaños, y en el caso de que fuera el nacionalismo, pues ya entraría en el Congreso alguno de Tiene los... más opciones Bildu que la propia Agrobay. Bueno, pues dejamos ahí un poco esa quiniela, ¿no? de Sergio Sayas, que con un 40%, como decimos, de indecisos, es muy complicado. Hacer encuestas siempre es complicado, pero en este caso yo creo que mucho más. Sergio, ¿cuáles son las claves de estas elecciones? Vamos a dejar un poco el futurible, después ya cada ciudadano tendrá la ocasión de votar y decidir por sus candidatos, pero para que esa decisión, bueno, pues sea lo más buena posible, ¿no? O lo más, nos hace falta también conocer los partidos y lo que ofrecéis. Muchas veces os enzarzáis ahí en disputas a lo mejor de otro tipo y terminamos diciendo a los ciudadanos, bueno, pero ¿qué pensáis de este tema o de este otro? Bueno, las claves de estas elecciones, ¿cuáles van a ser? Yo creo que la clave principal es lo que hemos dicho antes, ¿no? Que nos estamos jugando el ser. O sea, nos estamos jugando realmente si esta comunidad quiere ser lo que ha sido siempre, que es una comunidad con un autogobierno alto, que forma parte del proyecto común de España y que es una parte, por ser española, de Europa, o si esta comunidad poco a poco empieza a emprender un camino como el que ha hecho Cataluña, donde el egocentrismo, el nacionalismo y el independentismo se apoderan de la política. Y hemos visto lo que está pasando en Cataluña y lo que significa el independentismo. El independentismo significa retroceso, falta de inversión por parte de las empresas. Cuando las empresas no invierten significa falta de empleo, pero lo hemos vivido en esta comunidad. Hoy Navarra ya no es la comunidad con menos paro de España. Hoy Navarra ya no es la comunidad con mejor sanidad de España. Hemos pasado de la 1 a la 7ª. Hoy Navarra ya no es la empresa, la comunidad más atractiva para las inversiones de las empresas porque tenemos unos tipos fiscales mayores que el régimen común. Y eso lo ha hecho un gobierno que estaba mucho más preocupado por el sectarismo independentista que por la gestión. Y en cuanto a cuestiones concretas, hombre, pues en esta zona yo creo que el tema del canal es una prioridad. Mira lo que está pasando en Funes, por ejemplo, un gobierno que ha dado la espalda a las infraestructuras básicas para esta tierra. Navarra es una comunidad donde hay pocos sectores económicos que son estratégicos, pero desde luego uno es el agroalimentario. Es vital para esta comunidad. Yo creo que nos estamos de acuerdo es vital. Entonces, si en lugar de apostar por un sector que es clave para Navarra y desde luego para esta zona, yo sé que esta zona también tiene parte de industria, pero mucha industria es una industria agroalimentaria, el canal es fundamental. El apoyo a los agricultores es básico, porque si no en el futuro no tendremos este sector. Y este es uno de los sectores con los que más podemos competir a nivel de España y en exportación. Porque la gente en Europa, ¿qué quiere? Producto de calidad. ¿Dónde tenemos el producto de calidad? En Navarra. Tenemos una huerta que es un lujo.
Bueno, hablamos de Canal de Navarra, podemos hablar también de tren de alta velocidad, en la misma línea. En la misma línea, porque, perdón, el tren es lo mismo. O sea, cuando apostamos por el tren, no estamos apostando por ir 20 o 25 minutos antes a Madrid. Eso no justificaría una inversión de estas características. Cuando hablamos del tren estamos hablando de cómo hacemos que Navarra sea una tierra bien conectada con el resto de España, que a fecha de hoy no lo está, y sobre todo de cómo aprovechamos esa conexión para unirnos con la Y vasca y ser puerta de salida a Europa. Porque si tenemos eso, si estamos bien conectados, seremos más atractivos para las empresas. Y si hay más empresas que invierten en esta comunidad, habrá más empleo. Y esa es una de las razones fundamentales, por no decir la única, por la que queremos el tren. Preguntábamos el otro día a Koldo Martínez, de Geroa Bai, miembro además de un partido que gobierna aquí en Navarra, precisamente por estos dos temas, porque nos parecen muy interesantes, como dices, para toda Navarra, pero sobre todo el Canal de Navarra para nuestra comarca. Tú has mencionado a los agricultores de Funes. Bueno, pues le preguntábamos si no estaban de alguna manera a favor, ¿no?, de estas dos infraestructuras, que es algo que vosotros desde UPN y en este caso también desde Navarra Suma lo estáis diciendo. Y le habrá dicho que sí que está a favor, ¿verdad? Claro, él decía que vuestra apuesta, en este caso hablamos de UPN, era un poco, la frase esta la pongo yo, pan para hoy y hambre para mañana, en el sentido de que os habíais quedado un poco cojos, ¿no?, a la hora de proyectar las dos infraestructuras. En el caso del Canal de Navarra, Martínez decía que bueno, pues que ellos lo que estaban haciendo ahora era meter el tubo por dentro y algún tipo de modificación, bueno, pues que vosotros no habíais previsto, y en el caso del tren de alta velocidad, que vosotros llegabais, creo que era hasta Pamplona, y que ahí os quedabais y que ellos creían que eso no era suficiente y que había que dar un paso más allá y que era en lo que estaban. Mire, pues fíjese, yo creo que venga el señor Martínez a contarle a los agricultores de esta zona lo que está haciendo con el canal requiere cierto cinismo. La verdad es que no me sorprende, porque es lo que vemos habitualmente en su partido y en su gobierno. De ahí que muchísima gente que en su momento confió en opciones como la de SUE Barcos o como la de Podemos, hoy esté decepcionada, y creo que eso es un clamor en la sociedad navarra, que este gobierno ha defraudado las expectativas que la gente había puesto en ellos. Pero es que es falso todo eso, porque para empezar es incomprensible cómo un gobierno como el gobierno de Navarra ha dado la espalda a una infraestructura como el tren, que la paga el gobierno de España, encima, que la paga el gobierno de España, la quiere para el País Vasco y no la quiere para Navarra. Gracias a que ha habido un acuerdo presupuestario y en el momento en el que el señor Rajoy era presidente del gobierno de España, hicimos un acuerdo presupuestario, hoy en Navarra se siguen ejecutando las obras del tren de alta velocidad, porque el gobierno de Navarra se negó a firmar ese convenio. Gracias a ese acuerdo presupuestario, hoy en Navarra se sigue haciendo el canal de Navarra, porque Usue Barcos ni ha creído en el tren ni ha creído en el canal. Es más, Usue Barcos se ha dejado llevar por las posiciones de su socio, que es el de Bildu, porque ha antepuesto el estar tranquila en el sillón a defender los intereses de la comunidad. Y es notorio que un partido como Bildu, que se encadenaba, que colgaba pancartas en todos los puentes de Navarra en contra del tren, hombre, pues no nos trata la de vender ahora que cree en la infraestructura. Bueno, pues dos temas, como decimos, muy importantes también para Navarra y especialmente para nuestra comarca. Hablamos de, lo has mencionado tú un poco, hablamos de impuestos, hablamos de empleo, hablamos de economía, importantísimo. Cuando habláis de nacionalismo y un poco de esa unidad de España y hacéis esa comparación entre lo que puede ser Navarra y lo que a vuestro juicio es ahora Cataluña, hacéis también siempre mucho hincapié en el tema de empresas. Decís 10.000 empresas que han abandonado Navarra, una subida de impuestos, tanto a empresas como a particulares. ¿Cómo veis este tema? Impuestos, empleo, economía, al final importantísimo, no solo para empresas, también para los particulares. Gente. Yo creo que al final Usue Barcos está utilizando el autogobierno de Navarra para ir contra Navarra y contra los navarros. Y es la primera vez en la historia de nuestra comunidad que ha ocurrido eso. Pero es que se ha freído impuestos a la gente. En esta legislatura se ha subido el IRPF. Se dice que a los ricos se ha subido el IRPF. Hombre, han subido a los que ganan más de 30.000 euros. ¿Cuántas familias que ganan 30.000 euros, que tienen que pagar una hipoteca, que tienen hijos, no llegan a final de mes? O llegan muy justos a final de mes.
Pues a esos les han subido impuestos. Han subido sociedades, han subido sucesiones y han subido patrimonio. Pues están haciendo que esta comunidad sea mucho menos atractiva para la inversión. Y acabo con una cosa. La economía, ¿qué requiere fundamentalmente? Requiere condiciones favorables y sobre todo estabilidad política. Y nadie, en su sano juicio, entiende que los gobiernos que buscan la independencia, el separatismo y la ruptura de la sociedad pueden dar estabilidad. Y por tanto, siempre son gobiernos peores para la economía. Nadie hace una inversión en un clima de inestabilidad. Y es perfectamente lógico que en esos climas de incertidumbre, que es lo que hoy estamos viendo en Cataluña, ¿por qué mucha gente sacó su sede social de Cataluña? Porque había un gobierno en Cataluña que estaba generando incertidumbre. ¿Por qué en España se paralizaron en momentos puntuales de los últimos años inversiones económicas? Porque eran momentos de incertidumbre política. Y hoy el gobierno de Sánchez, con todos los independentistas, genera mucha más incertidumbre que lo genera un gobierno fuerte. En esta mezcla un poco, porque se nos han colapsado las dos, las municipales y las generales, en las visitas, en algunas de las visitas que habéis realizado a empresas, me estoy acordando ahora la de Pan Barcos, por ejemplo, hablabais de un tema que yo es importante. Me gustaría que nos contases cuáles son vuestras propuestas económicas. Hablamos de lo que ha hecho el Gobierno, a vuestro juicio, bueno, pues esa subida de impuestos, en fin, esa inestabilidad. ¿Qué es lo que vosotros ofrecéis en materia económica? Y luego también os he oído comentar, concretamente Ruth Goñi creo que era la que lo decía, ese plan de autónomos, que me parece importante porque somos unos cuantos y bueno, siempre estamos ahí de alguna manera, ¿no?, con esa indefensión y bueno, pues con esas diferencias con respecto a los asalariados. ¿Qué es lo que ofrecéis desde Navarra Suma en cuanto al tema económico? Como estamos hablando de lo que ha hecho mal el Gobierno a vuestro juicio, bueno, que mezclemos un poquito ahí todas las elecciones, comentamos si te parece. En primer lugar, una bajada de impuestos, porque es lo que decía antes, si Navarra tiene más impuestos que el resto de comunidades de España, no vamos a favorecer la inversión. Entonces, eso es lo primero y lo fundamental. Hoy las empresas navarras, si son muy grandes, están pagando 3 puntos más que en el conjunto de España. Pero es que si son pequeñas, están pagando 3 puntos más que en la comunidad autónoma vasca. Por tanto, no somos competitivos en esa materia. En segundo lugar, yo creo que es importante hacer un plan de empleo, que tampoco se ha hecho. Y no se ha hecho un plan de empleo porque, una vez más, se ha cedido a los intereses de los sindicatos nacionalistas. Y a mí me parece que el acuerdo entre las empresas y los sindicatos es vital para dar estabilidad a la economía. Y nosotros durante muchísimos años, con todas las dificultades que eso tiene, hemos sido capaces de sentarnos en una mesa, gobierno, sindicatos y empresarios, y acordar esas políticas económicas. Y Navarra ha sido una comunidad que ha liderado siempre el crecimiento económico en España, con márgenes muchas veces de más de un punto por encima de la media. Hoy no estamos en esa diferencia. Estamos un poco mejor que la media española en cuanto a crecimiento, pero en esa diferencia. Luego, por supuesto, también el tema de autónomos. Yo creo que en autónomos, es un tema del conjunto de España, tenemos que avanzar muchísimo porque es muy injusto muchas de las cosas que pasan con los autónomos. Y hablo de bajas laborales, que se ha mejorado un poco, pero que queda camino, hablo de igualdad entre hombres y mujeres, hablamos de permisos de paternidad, hablamos de muchas cosas que es importante resolver, porque los autónomos son un pilar clave de la economía. Muchísima gente es simplemente autoempleada, pero es que eso es magnífico. ¿Y cuántos de esos autónomos generan por lo menos un puesto de trabajo? Es que no vivimos de las grandes empresas, vivimos muchas veces de microempresas de menos de 5 trabajadores, que son la gran mayoría de las empresas que tenemos en esta comunidad. Ahí también, en fin, en todo este aspecto económico, como bien comentas, esas son las propuestas que tenéis desde Navarra Suma. Hemos hablado de empleo, vamos a hablar de educación, que es también otro pilar, y otro pilar también importante. Durante toda la legislatura, Sergio, habéis hecho hincapié en el tema de la imposición del euskera y, bueno, últimamente, sobre todo más con todo el tema Escolae, adoctrinamiento en la enseñanza. ¿Qué proponéis vosotros de alguna manera para que la educación y, bueno, pues tenga también un poco ese nivel, ¿no?, que igual que la sanidad y otros aspectos ha tenido siempre en Navarra, si es que consideráis que en estos momentos, que parece que no lo tiene, ¿no? Pero es que la educación es lo mismo. Hoy somos una comunidad
que veníamos de ser un ejemplo para España en sanidad y en educación, hoy en sanidad hemos pasado del puesto 1 al número 7 y en educación estamos incrementando a una velocidad muy preocupante las tasas de fracaso escolar. ¿Y qué podemos proponéis vosotros? Pues ¿no? en primer lugar, dar libertad. Yo creo que la libertad es importantísima para todo, pero desde luego lo es para la educación. Hemos visto a un gobierno que solo ha querido convertir la educación pública en pública, laica y euskaldun. Ese ha sido su único modelo. Incluso en ayuntamientos que gobernaban han estado buzoneando a las casas folletos para que la gente se inscribiera en un modelo determinado, que era el modelo D, el modelo del euskera. Han querido imponer eso, porque ellos no creen en la lengua como un elemento cultural o de comunicación, creen en una lengua como una parte de ese adoctrinamiento identitario y de esa construcción nacional. Y yo siempre digo, las lenguas hay que cuidarlas, la gente tiene derecho a hablar la lengua que quiera, lo que no tiene ninguna lengua es el derecho a tener clientes obligatorios, eso es lo que no tiene ninguna lengua, y eso es lo que el gobierno ha querido hacer con el euskera. Pero lo ha hecho tan burdamente que ha conseguido el efecto contrario, y es que la matriculación en la escuela pública haya caído y que la matriculación en el modelo D haya caído. Por tanto, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Dignificar la escuela pública. Atender a que la gente tiene que avanzar en función del ritmo que puede. El que puede menos tiene que avanzar a un ritmo más lento y el que puede más no le tenemos que hacer caminar en un ritmo más lento, le tenemos que hacer caminar en el ritmo que puede. Por otro lado, eso es la atención a la diversidad. Y creo que es un pilar clave. Y por último, a mí me parece fundamental en una sociedad como la de hoy apostar por el inglés, porque cada día la sociedad es más abierta. Hoy vivimos aquí, mañana vivimos en Estados Unidos y los jóvenes viven en Inglaterra o en Suiza y cada día las empresas son empresas más globales. Si queremos preparar a la gente para que pueda estar en el mercado laboral, el inglés es fundamental. Y por último, tenemos una educación muy basada en la repetición, en el aprendizaje memorístico. Y creo que tenemos que pasar a una educación que potencie mucho más tus habilidades y tus capacidades, porque lo que te dé recursos, porque luego lo memorístico, tienes que tener por supuesto una base cultural general, pero lo memorístico y esos exámenes de memoria realmente son pan para hoy y hambre para mañana. Lo memorístico se olvida, las capacidades te quedan para siempre. Bueno, pues esto en cuanto a educación y en cuanto a sanidad también, las propuestas, así como muy brevemente, desde Navarra Suma. Otro asunto, el tema de la Constitución. Decía también, en este caso, otro miembro de Navarra Suma, Ruth Goñi, que pretendéis impulsar la reforma de la Constitución española para suprimir la posibilidad de la anexión de Navarra al País Vasco. Este es un tema también del que se habla, en fin, yo creo que todas las elecciones, pero luego es un tema un poquito complicado, ¿no?, de llevar a cabo, digo, lo de la reforma de la Constitución. No es que sea complicado, se suele quedar un poco ahí, es que queremos actuar con responsabilidad. Vamos a ver, nosotros no vamos a pedir que se cambie la Constitución solamente para este asunto. ¿Por qué? Porque no tenemos la irresponsabilidad de que vengan todos los separatistas a pedir cambios en la Constitución, abramos una caja de Pandora y hagamos que la Constitución se trocee para que salga sabe Dios qué. Lo que decimos es, como la Constitución necesita varias reformas, hablamos por ejemplo de la corona, que es una reforma clave, por ejemplo en la igualdad del hombre y la mujer, ¿no?, en la sucesión. Hablamos por ejemplo del Poder Judicial, en mi opinión también es un tema que hay que tocar. Yo creo que el Poder Judicial realmente tiene que ser absolutamente independiente y no elegido en el Consejo General, que por supuesto es un poder independiente, pero en el Consejo General del Poder Judicial tiene elección en el Congreso de los Diputados, etcétera, ¿no? Entonces, hay cosas que sí queremos cambiar de la Constitución. Entonces, cuando vayamos a cambiar eso, pongamos también esta reforma. ¿Por qué? Porque la transitoria cuarta lo que dice es que Navarra, si así lo decide, puede ser parte de la comunidad autónoma vasca. Pero claro, eso lo dijo hace 40 años, en un momento en el que esto era una cesión al nacionalismo para que el nacionalismo apoyara la Constitución. Pero lo que decimos nosotros es, oiga, han pasado 40 años. ¿Por qué Navarra, que es la comunidad más histórica de España, tiene hoy en la Constitución su estatus recogido de manera transitoria? Cuando los navarros ya hemos dicho, por activa y por pasiva, elección tras elección, que queremos ser navarros y españoles, que no queremos ser vascos. Y entonces, respétese ya ese estatus de Navarra y póngase así en la Constitución, porque no es más libertad para Navarra, es una cesión, porque nos da un camino solo de ida, es decir, solo podemos decidir ser vascos.
No podemos decidir ser aragoneses o ser riojanos, no. Solo podemos decidir ser vascos. Y además no podemos decidir luego dejar de serlo. Solo podemos decidir ser. Y una vez que somos, ya somos. Entonces, no es más libertad para Navarra, es una cesión al nacionalismo. Solo podemos decidir ser, y tú lo has comentado también antes, Sergio, y lo decía también Javier Esparza en una de sus intervenciones en esta zona, estas elecciones van del ser. Es que lo decía antes, yo creo que estas elecciones, o sea, todas las elecciones son capitales, y además es un mantra que utilizamos muchísimo los políticos, no, estas elecciones son clave, y no me gusta decir eso, porque efectivamente suena a frase manida como el voto útil, de que tampoco me gusta hablar, porque todas las elecciones decimos lo mismo. Pero creo de verdad, y los ejemplos están ahí, que nos estamos jugando el ser de Navarra y nos estamos jugando el ser de España. Yo creo que lo que está pasando en Cataluña es algo inadmisible en un país democrático en pleno siglo XXI y en un país que forma parte de la Unión Europea. Es inadmisible. Pero es que lo que está pasando en Cataluña hemos visto también mucho en el País Vasco. Hemos visto mucha gente totalitaria que solo trata de imponer sus ideas y es absolutamente inadmisible eso en pleno siglo XXI en una sociedad democrática. Y en Navarra hemos visto cómo tenemos un gobierno que es el único gobierno de toda España que quiere que su comunidad desaparezca para integrarse en otra. Es que es la única presidenta de un gobierno autonómico en España que su fin último es que desaparezca la comunidad. A partir de ahí, pues ¿cómo cree que va a gobernar si su objetivo es que esto desaparezca? Bueno, hablamos precisamente de ese gobierno, de Geroa Bai, ese cuatripartito que nos está gobernando en Navarra. Elecciones el 28 de abril generales, elecciones el 26 de mayo municipales, que ahondaremos muchísimo más adelante en las mismas. Pero Navarra Suma necesita una mayoría absoluta en esas municipales, porque... no lo sé, igual nos equivocamos porque en la política hemos visto cosas mucho más raras, pero al margen de Navarra Suma, no sé si veo yo al Partido Socialista y, bueno, por supuesto, alguno de los partidos nacionalistas apoyando un gobierno de Navarra Suma. Desde luego los partidos nacionalistas, ya le digo yo que no, porque nunca llegaríamos al gobierno con el apoyo de los partidos nacionalistas. De hecho, Navarra Suma ha nacido para plantar cara al nacionalismo en Navarra y en España. Por tanto, nosotros en eso no somos nada dudosos. El Partido Socialista sí, pero nosotros no. Y el Partido Socialista, mire, yo siempre soy de una opinión, que es de llegar al día siguiente de las elecciones lo más fuerte posible. Si nosotros llegamos a tener una mayoría absoluta, es muy complicado. Por tanto, yo prefiero tener el máximo número de escaños posible. ¿Por qué? Porque cuantos más escaños pongamos sobre la mesa, más difícil será que el Partido Socialista haga un experimento para el que necesite incluso el voto a favor de H. Bildu. Pero es que lo hemos visto en España, por tanto tampoco nos podemos fiar. Es que hemos visto hoy a Pedro Sánchez llegar a la presidencia del gobierno de España con el apoyo, con el sí de H. Bildu, que a mí me parece una bofetada en la cara de tantos socialistas a los que yo he visto defender la libertad en esta tierra. Y ahora llegar al gobierno de la mano de esta gente me parece absolutamente inadmisible. El otro día salía de la cárcel el señor Pla, David Pla, que ha sido el último dirigente de la banda terrorista ETA, y lo primero que hizo fue sacarse una foto con el cartel de Bildu. O sea, está claro a quién apoya a esta gente, está claro lo que son, tienen una trayectoria que no discute nadie. Concejales de Bildu, cuando salen presos de ETA de la cárcel, van y les aplauden a la salida. ¿Esos queremos tener en el gobierno? Pues si el Partido Socialista decide que con quien quiere llegar al camino es con ellos, será una decisión del Partido Socialista, pero a mí me parece que se lo tendrá que explicar muy mucho a la sociedad navarra. ¿Habría posibilidades por parte de Navarra Suma? Entiendo que sí, ¿no? de esa unión en Navarra con los socialistas, pero de los socialistas se lo preguntaremos también a ellos, porque yo creo que esto es algo interesante que a mí me parece que el ciudadano cuando deposita su voto también es importante que lo sepa, porque no estamos en épocas de mayorías absolutas, en principio, ¿no? Estamos más en épocas de voto repartido, sí de mayorías, pero no de absolutas. Entonces, claro, yo entiendo que hablamos mucho, o habláis mucho los políticos, de voto útil, de muchas cosas que, bueno, pues que pueden tener su lado, ¿no? de razón, pero yo entiendo que también un ciudadano cuando deposita el voto hacia un partido es importante saber primero qué va a hacer o qué no va a hacer ese partido, pero luego también con quién va a gobernar o no va a gobernar, ¿no? Por eso yo siempre he dicho que nosotros hemos sido muy claros en con quién estaríamos dispuestos a gobernar y con quién no estaríamos dispuestos a gobernar. Nosotros nunca vamos a gobernar... Línea roja con los nacionalistas. Con los nacionalistas, con los separatistas, absoluta línea roja.
A partir de aquí, el Partido Socialista no deja clara su posición, pero claro, yo no puedo explicar una posición que no me corresponde a mí explicar. A mí me corresponde explicar la nuestra es esa, y si estaríamos dispuestos a pactar con los socialistas, por supuesto que sí. Lo hemos hecho muchísimos años en la historia de esta comunidad, y además han sido años en los que Navarra ha sido un ejemplo para toda España de progreso y bienestar. Ojalá podamos hacer eso, porque eso será un gobierno fuerte para Navarra, un gobierno que da seguridad, un gobierno que da economía y empleo y que por tanto da prosperidad y futuro. Hombre, ha habido ese acuerdo entre UPN, en este caso, esa unión de UPN-PP, ¿no? Entonces no estaba todavía Ciudadanos, ha habido acuerdos con el Partido Socialista, incluso ha habido legislaturas en las que vosotros habéis dado el gobierno al Partido Socialista, ¿no? Hemos gobernado con el Partido Socialista. Exacto. Y fíjese, yo le digo otra cosa. Si mañana la señora Chivite tuviera un solo voto más que Navarra Suma, un solo voto más, yo estaría dispuesto a que le hiciéramos presidente del gobierno. Lo que no estaría dispuesto es a si tiene un voto menos, porque creo que es hacer un fraude a los ciudadanos. Cuando han votado otra opción, pues tendrá que ser ella la que apoye. Pero por supuesto que me encantaría gobernar con el Partido Socialista, pero acabo con una cosa. Yo creo que las elecciones generales también van a condicionar mucho esto. Porque si Pedro Sánchez llega al gobierno de España de la mano de todos los independentistas que hay en el Congreso, que es como hoy está, probablemente en Navarra tengamos a la señora Chivite apoyando aquí, sin complejos, un gobierno separatista, independentista y nacionalista vasco, porque será el precio que tendrá que pagar por los pactos de Pedro Sánchez en la Moncloa. ¿Con Uxue Barkos como presidenta? Con quien gane estas elecciones, que yo no descarto ni que sea Bildu. Ya veremos lo que pasa aquí. Bueno, estamos hablando, ya metiéndonos un poco en esa harina, ¿no? De ya más nacional, en este caso que también estamos con las elecciones del 28 de abril. Hablabas, Sergio, del Partido Socialista, de esa llegada al gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo, ¿no?, de los partidos independentistas, pero sin embargo, yo no sé si te sorprende, si no te sorprende, si lo entiendes, si no lo entiendes, incluso si encuentras un argumento para ello, el Partido Socialista está subiendo, como hacía mucho tiempo que no lo hacía. Bueno, yo creo que también se está nutriendo de lo que decía antes, de un voto que en su momento fue populista a Podemos, y que Podemos es el partido que más ha defraudado a la sociedad pero con carrera, y lo hemos visto en esta comunidad. En esta comunidad yo llevo muchos años en política, jamás había visto a un partido hacer el ridículo como he visto a Podemos en esta legislatura, y dar vergüenza propia y ajena, lo han dicho ellos mismos, pero es que ha sido absolutamente lamentable lo que hemos visto en el Parlamento, y no es nada lo que ha visto la sociedad para los que hemos visto los que estábamos dentro. Sí, claro, bueno, en Navarra y a nivel nacional. Sí, ¿no? estoy hablando primero aquí. Sí, y a nivel nacional exactamente lo mismo. Claro, un partido que te está diciendo que ellos son humildes, que van a defender a los que no tienen posibilidades económicas, y lo que primero que se hace su líder es comprarse un chalet, que a mí me parece fenomenal, que cada uno se compre lo que le dé la gana. Lo que no me parece muy bien es que alguien tenga la incoherencia de luego tratar de dar lecciones a los demás de cómo tienen que vivir. Entonces, claro, cuando el discurso dice una cosa y los hechos afirman todo lo contrario, cuando hemos visto a un Podemos que no ha sido capaz de sacar adelante ni una sola propuesta de emergencia social de la que ellos hablaban, eso sí, de conseguir puestos para ellos, todos los posibles, de tener todas las prebendas que puede tener la política, esas las han cogido todas. Entonces, claro, el Partido Socialista, ¿por qué puede crecer? Pues puede crecer por un desgaste de una sigla que estaba a la izquierda y que en su momento robó votos, pero desde luego a mí me parece que Pedro Sánchez es un presidente que España no se merece, y lo hemos visto a lo largo de esta legislatura. Un Pedro Sánchez basado en el egocentrismo, en cosas que yo jamás en la historia de este país, un presidente ha presentado un libro siendo presidente del gobierno, pero es que encima no lo había escrito él, pero es que había plagiado una tesis doctoral. O sea, hemos visto cosas por los que esos que venían a darnos lecciones y nos ponían de ejemplo países de la Unión Europea, hubiera dimitido cualquier presidente de la Unión Europea. Y aquí tenemos a Pedro Sánchez, que aún sigue tratando de dar lecciones a la sociedad,
pero sí está absolutamente legitimado para encabezar una candidatura, pero como eso no lo decido yo, sino que lo deciden los socialistas y luego los españoles con sus votos, pues a eso nos someteremos. Claro, es lo que yo te comentaba, ¿no? En cualquier caso sí que está teniendo muchas críticas por parte de la oposición en la línea en la que tú estás comentando y en otros muchos aspectos, y sin embargo, bueno, pues según las encuestas, volvemos un poco, ¿no?, al futurible, en fin, parece que va a aumentar en escaños y además que va a ganar las elecciones y lo va a hacer de una forma bastante clara. Sí, también, ¿no? le digo que las encuestas, últimamente estamos viviendo que cualquier parecido con las encuestas es pura coincidencia, ¿eh? Fíjese lo que pasó, por ejemplo, en Andalucía. No había ninguna encuesta que de manera previa hubiera dado ese resultado. El CIS, por ejemplo, que es vergonzoso, y otro día me preguntaban por el CIS y decía que yo el humor me parece muy bien en campaña, pero que la política ficción la dejo para el día de reflexión, que es el día que voy a ver una película al cine, pero realmente el CIS es otra vergüenza. O sea, es como además es curioso porque es que no deja contento a nadie. Yo creo que no deja contento, lo hablábamos el otro día con el señor Martínez, no deja contento ni a los propios socialistas. Pero es que no puede dejar contento algo que es simple manipulación, porque todo el mundo entiende que una encuesta no es un oráculo, y evidentemente una encuesta lo que hace es darte un estado de opinión aproximado a la fecha de hoy. Evidentemente con un 40% de gente que se lo está pensando, el domingo que viene no sé lo que va a pasar, pero cuando ya manipulas, y es tan evidente la manipulación de ese instrumento, es que estás desprestigiando un elemento del Estado, porque el CIS es una empresa pública, es un instrumento del Estado. Bueno, y que tenía, bueno, no voy a decir mucho prestigio porque siempre teníamos como un poco ese cachondeo de las encuestas, pero sí tenía su prestigio. ¿no? Dentro de lo complicado que es la encuesta. Porque una encuesta, hombre, que una encuesta a nivel nacional clave un resultado electoral es complicado. Muy complicado. Pero una cosa es que la clave y otra es que sea un instrumento al servicio de lo que a Sánchez le interesa. Es que es un desprestigio absoluto para la institución, y es una institución. Es que no es una empresa privada, es una institución. Bueno, yo no sé ni ya, insisto, no sé ni si los datos que ofrece el CIS son interesantes para el Partido Socialista. No lo sé, pero ¿no? lo que sé es que están cocinados. Lo que sé es que están cocinados a su favor. A partir de aquí nunca sabemos lo que quiere Pedro Sánchez. Sí que parezca que le va bien, sí que parezca que le va mal, pero lo que quiere Pedro Sánchez es lo que pasa. Pero es que lo hemos visto también en Radio Televisión Española. Es que Radio Televisión Española ha sido un ridículo, que ha sacado a todos los profesionales de Radio Televisión Española frente a la administradora única. ¿Para el final qué? Para el final tener que ceder, porque era obvio que tenía que ceder. Porque no se puede utilizar la televisión pública a su servicio. Todo el mundo puede entender que evidentemente a todo gobierno la televisión pública le apoye un poco, que me parece fatal, pero bueno, una cosa es que le apoye un poco al gobierno y otra es que haya una instrumentalización tan burda, tan manifiesta y tan intolerable como es el secuestro de una televisión pública para unos fines partidistas. Es que es absolutamente inadmisible. Sí, por eso, en fin, por todas estas críticas, ¿no?, como las que tú estás haciendo, era por lo que yo te comentaba. Aún así, la cifra que le dan esas encuestas al Partido Socialista, ¿no?, a pesar un poco de todas estas cosas que se han puesto en los últimos meses encima de la mesa y que seguimos viendo un Partido Socialista que crece y un Partido Socialista, bueno, pues que de alguna manera va a conseguir, si esto se cumple, que al final, como decimos, los ciudadanos tienen la última palabra, bueno, pues van a conseguir esos resultados. Sí, pero eso es lo que le decía yo, que en Andalucía también daban todas las encuestas que va a gobernar la señora Díaz, y hoy no está gobernando la señora Díaz, que la única encuesta que vale es la que el domingo abre las urnas y ahí vemos la opinión de verdad de la gente. Sergio, ¿por qué crees que el Partido Popular, en este caso te pregunto por el Partido Popular, un poco como miembro, ¿no?, de esa agrupación vuestra, está obteniendo los resultados que está obteniendo? Está bajando, volvemos a las encuestas, que es lo único que tenemos para movernos, ¿no? Hablamos de una subida del Partido Socialista, una bajada del Partido Popular. No sé si de alguna manera tenéis una valoración de por qué puede estar ocurriendo esto. Es que yo de verdad me siento incapaz, pero no porque no quiera responder, me siento incapaz de valorar unas encuestas en el ámbito nacional, pero por falta de conocimiento. O sea, yo realmente ni soy sociólogo, ni sé cómo se hacen esas encuestas, ni conozco el cuerpo de las encuestas, ni sé ni conozco la masa crítica de España como para saber si eso es real o no. Por ejemplo, si esa misma encuesta me la estuviese preguntando por la Comunidad Foral, pues tengo más olfato. Tengo más olfato para decirle si creo que las encuestas van por aquí o no, porque conozco muy bien la realidad de esta tierra, porque me muevo mucho, porque estoy en todos los pueblos de Navarra de manera trimestral o semestral. Tengo más pulso de la sociedad. Pero en este caso, nivel de España, es que yo no me creo las encuestas. Es que no me las creo. Entonces, como no me creo las encuestas, parto de que, además, muchos años atrás las encuestas se equivocan siempre.
pues no quiero hacer una opinión que es muy arriesgada de un elemento que no es objetivo. El día que sean las elecciones, si de verdad esos resultados se acompasan con lo que las encuestas dicen, yo no tengo ningún problema en venir y valorarla. Pero es que ahora mismo decir que al Partido Popular no le va a ir bien o que a no sé quién le va a ir bien cuando estamos hablando de datos sociológicos que yo ni me creo ni desconfío y que en los últimos años hemos visto que son totalmente opuestos a lo que las encuestas dan, pues me parece un futurible bastante arriesgado. Bueno, pues lo vamos a dejar en ver el 28 de abril qué es lo que ocurre, porque, insisto, también tenemos ese 40% de indecisos que a mí me parece, y ahí sí que más o menos yo creo que coinciden todas las empresas que realizan encuestas y muchos sociólogos, bueno, pues de bastante prestigio a nivel nacional, en que el número de indecisos es un número importante, así que, bueno, pues... Fíjese, yo creo que eso es bueno, porque eso significa que la última semana de campaña, que es la que nos queda por delante, tenemos que hacer todavía un esfuerzo mayor para convencer a la gente de cuál es la opción, en nuestro caso la de Navarra Suma, que el lema, como decía antes, es Navarra Suma contigo, porque desde luego sin la gente Navarra no puede sumar. Bueno, pues vamos a dejarte, si te parece, que hagas ese esfuerzo, ¿no?, de estos últimos días, y esa es tu cámara, y explica a nuestros espectadores por qué tiene que votar a Navarra Suma, por qué tiene que votar a esa unión de estos tres partidos, Sergio. Pues yo creo que si hemos hecho Navarra Suma es precisamente porque estamos en un momento de incertidumbre, estamos viviendo un momento excepcional y hemos querido unirnos para que no se pierda ningún voto. Pero si esta opción puede salir adelante es con su confianza, es con su apoyo, y estamos en un momento en el que toca defender Navarra y que toca defender España y hacerlo de verdad. Creo que a nadie se le oculta todo lo que está pasando en esta comunidad y en el resto de España. Es de lo que hemos estado hablando a lo largo de toda la entrevista. Por tanto, si alguien de verdad ni es nacionalista, ni quiere que los separatistas e independentistas condicionen gobiernos ni en Navarra ni en el resto de España, solo tiene una opción, estas elecciones y las forales, que es votar a Navarra Suma. Pues Sergio Sayas, candidato al Congreso por Navarra Suma, muchísimas gracias por haberte acercado hasta nuestros estudios, y como os decimos a todos, os deseamos la mejor de la suerte, que las urnas el 28 de abril den un resultado que haga que nuestra querida tierra prospere. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros, un placer.